Buenas tardes, compañeros. Con su permiso, Presidenta, le daré continuidad a la lectura del dictamen. 1 y 2 queda como está. 3, la Secretaría de Seguridad Pública. 4, la Fiscalía General de Justicia del Estado. 5, queda igual. 6, la Secretaría de Salud Pública. 7, el Instituto Sonorense de la Mujer, quien ocupará la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal. El 8 queda igual. 9, las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal para el adelanto de las mujeres. 10, Coordinación General de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas. 11, Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Capítulo 3, de la competencia del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Artículo 32. Corresponde al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en el ámbito de sus competencias, primero, promover la cultura de la no violencia en el marco del ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres. Segundo, incorporar la perspectiva de género al monitoreo de las transmisiones sobre las precampañas y campañas electorales en los programas en radio y televisión que difundan noticias durante los procesos electorales. Y 3, sancionar, de acuerdo con la normatividad aplicable, las conductas que contribuyan violencia política contra las mujeres en razón de género. Artículo 34. Las órdenes de protección son actos de protección y de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima y son fundamentalmente precautorias y cautelares. Deberán otorgarse por la autoridad competente inmediatamente que conozcan de hechos probablemente constituidos de infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres. La materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, el Tribunal Estatal Electoral de Sonora y el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana podrán solicitar a las autoridades competentes el otorgamiento de las medidas a que se refiere el presente capítulo. Artículo 2. Se reforman las fracciones 33, 24 al artículo 4, al proemio del artículo 6, el proemio y la fracción sexta del artículo 25, el proemio y la fracción 9 del artículo 39, la fracción sexta y séptima del artículo 73, la fracción quinta y sexta del artículo 110, la fracción 15 del artículo 111, el artículo 114, la fracción 6 del artículo 121, el segundo párrafo y sus fracciones 1 y 2 y el párrafo tercero del artículo 170, los párrafos segundo al quinto del artículo 172, el proemio y las fracciones 1, 2, 3, 4, 6, 5 y 6 del artículo 173, el artículo 196, los párrafos segundo y tercero del artículo 216, el segundo párrafo del artículo 261, el segundo párrafo del artículo 266, las fracciones 13 y 14 del artículo 269, el artículo 275, el inciso E de la fracción 1 del artículo 281, la denominación del título segundo del libro quinto, el proemio del artículo 287 y el artículo 306, y se adicionan las fracciones 35 y 36 y los párrafos segundo y tercero del artículo cuarto, un segundo párrafo al artículo sexto, una fracción octava al artículo 73, un tercer párrafo al artículo 82, una fracción séptima al artículo 110, un octavo párrafo con sus fracciones 1 a la 4 al artículo 263, un cuarto párrafo con sus fracciones de la 1 a la 4 al artículo 266, un segundo y un tercer párrafo al artículo 268, un artículo 268 bis, una fracción quinta al artículo 269, un segundo párrafo al inciso D de la fracción 1 del artículo 281, un capítulo 1 bis al título segundo del libro quinto denominado de las medidas cautelares, conformado
con los artículos 291 bis y 291 ter, un capítulo segundo al título segundo del libro quinto denominado de los procedimientos sancionador en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, conformado con los artículos 297 bis y 297 septies, todos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, para quedar como siguen. Artículo 4. Del 1 al 32, queda igual. Del 33, ciudadanos, las personas que teniendo la calidad de mexicanos reúnan los requisitos determinados en el artículo 34 de la Constitución Federal. 34, candidatura común, la que realizan 2 o más partidos políticos para un mismo cargo de elección popular. 35, paridad de género, igualdad política entre mujeres y hombres. Se garantiza con la asignación del 50% mujeres y 50% hombres en candidaturas a cargos de elección popular y en nombramientos de cargo por designación. Y 36, la violencia política contra las mujeres en razón de género en toda acción u omisión, incluida la tolerancia basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio de las prerrogativas tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género cuando se dirijan a una mujer por ser mujer, le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella. Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos, medios de comunicación y sus integrantes por un particular o por un grupo de personas particulares. Artículo 6. Son derechos políticos electorales de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos los siguientes, del 1 al 7, que de igual, los derechos políticos electorales se ejercerán libre de violencia política contra las mujeres en razón de género, sin discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Artículo 25. Son obligaciones de las personas aspirantes a candidaturas independientes del 1 al 5, que de igual. El 6, abstenerse de ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género o de recurrir a expresiones que degraden, denigren o discriminen a otra persona, aspirantes, precandidatas, candidatas, partidos políticos, coaliciones, personas, instituciones públicas o privadas. Del 7 al 9, que de igual. Y se modifica el artículo 39, son las obligaciones de las candidatas y los candidatos independientes registrados del 1 al 3, del 1 al 8 queda igual. El 9 es abstenerse de ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género o de recurrir a expresiones que degraden, denigren o discriminen a otras personas aspirantes, precandidatas, candidatas, partidos políticos, personas, instituciones públicas o privadas. Del 10 al 14, queda igual. Artículo 73, del 1 al 5 queda igual. 6, promover los valores cívicos y la cultura democrática entre niñas, niños y adolescentes. Buscarán la participación efectiva de ambos géneros en la integración de sus órganos, así como la postulación de candidatos. 7, determinar y hacer públicos los criterios para garantizar la igualdad de género en las candidaturas a diputados y planillas del ayuntamiento. Y 8, garantizar a las mujeres el ejercicio de sus derechos políticos y electorales libres de violencia en los términos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sonora.
Artículo 82. Cuando se acredite violencia política contra las mujeres en uso de las prerrogativas referidas en el párrafo anterior, el Consejo General del Instituto Estatal dará vista al Instituto Nacional Electoral para que proceda de manera inmediata en términos de lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley General, artículo 110 del 1 al 4 igual, el quinto, velar por la autenticidad y efectividad del sufragio, el 6, llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a difusión de la educación cívica y la cultura democrática, y 7, garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el ambiente político y electoral. Artículo 111, del 1 al 34 queda igual. 35, garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género, así como el respeto de los derechos políticos y electorales de las mujeres. Y el 16 queda igual. Artículo 114, el Consejo General es el órgano superior de la dirección responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y de participación ciudadana, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género guíen todas las actividades del Instituto Estatal, y en su desempeño aplicará la perspectiva de género. Artículo 121, del 1 al 5 queda igual. El 6, vigilar que las actividades de los partidos políticos y las agrupaciones políticas estatales se desarrollen con apego a esta ley. La Ley General de Partidos Políticos, así como los lineamientos que emite el INE y el Instituto para que los partidos políticos prevengan, atiendan y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género, y vigilar que cumplan con las obligaciones a que están sujetos. Del 7 al 70, queda igual. Artículo 170, el Congreso está integrado por 21 diputadas y diputados propietarios y sus respectivos suplentes electos en forma directa por el principio de mayoría relativa en igual número de distritos uninominales, hasta por 12 diputadas y diputados electos por el principio de representación proporcional conforme a las siguientes disposiciones. 1. Se elegirá una diputada o diputado por el principio de mayoría relativa en cada uno de los distritos electorales. En el caso de municipios que abarquen 2 o más distritos electorales, en su demarcación bastará con acreditar la vecindad y residencia en dicho municipio para contener por el cargo de diputada o diputado en cualquiera de los distritos que lo integran. En caso de que el partido político, ya sea por sí solo, como coalición o en candidatura común, registren un número impar de candidaturas por el principio de votación mayoritaria relativa, deberán alternar el género mayoritario cada periodo electivo. Segundo, se asignarán hasta 12 diputaciones por el principio de representación proporcional de conformidad con lo siguiente: A queda igual, B queda igual, y se agrega las asignaciones a que se refiera las fracciones 2, se realizarán mediante un sistema de lista de 12 fórmulas a diputaciones por el principio de representación proporcional que registrarán los partidos políticos ante el Instituto Estatal. Cada fórmula estará compuesta por uno o una candidata a diputado propietario o una suplente, quienes deberán ser del mismo género. En la lista, los partidos políticos definirán el orden de prelación, colocando en forma sucesiva a una fórmula de género femenino seguida de una fórmula de género masculino o viceversa, de tal modo que el mismo género no se encuentre en 2 lugares consecutivos. La lista que registre cada partido político se encabeza por un género distinto al que encabezó el registro en el proceso electoral inmediato anterior. Artículo 72. Los ayuntamientos serán órganos colegiados deliberantes integrados por un presidente o una presidenta municipal o un síndico, una síndica y los regidores que sean electos y electas por sufragio popular directo, libre y secreto. En el caso de las regidurías, se designarán también por el principio de representación proporcional en términos de la presente ley. Las planillas de candidatas y candidatos se compondrán para los casos de las sindicaturas y regidurías por fórmula de propietarias o propietarios y suplentes. Cada fórmula deberá integrarse por personas del mismo género. En el municipio con población indígena habrá una o un regidor étnico propietario y su suplente. En los municipios
donde tiene su origen y se encuentran asentadas las etnias respectivas, si a la fórmula de regidurías étnicas se le designa como propietario a un hombre, la suplente deberá ser mujer, y si a la fórmula de regiduría étnica se le asigna como propietaria a una mujer, la suplente deberá ser del mismo género. La designación de las fórmulas de regidurías étnicas se realizarán conforme a los usos y costumbres de dicha etnia, observando el principio de paridad de género conforme a las normas aplicables. La Ley de Gobierno y Administración Municipal determinarán el número de regidurías de mayoría relativa de representación proporcional que corresponda a cada ayuntamiento. Las personas electas popularmente por elección directa y en las presidencias municipales, en las sindicaturas o en las regidurías de los ayuntamientos podrán ser reelectas para un periodo adicional para el mismo cargo sin que la suma de dichos periodos exceda de 6 años. La postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición o candidatura común que lo hubieran postulado, salvo que haya renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. En términos de dispuesto en el artículo 35, fracción 2 de la Constitución Federal y los aplicables de la Ley General, con excepción de la y los candidatos independientes. Voy a ceder el uso de la voz, Presidenta, a mi compañera María Dolores del Río para que continúe con la lectura. Adelante, diputada.